Hola a todos, bienvenidos a esta clase introductoria. Hoy vamos a sentar las bases absolutas, literalmente los cimientos de su futuro conocimiento clínico. A ver, el cuerpo humano es, sin duda, la máquina biológica más compleja y alucinante que existe. Pero hay un detalle. Para poder entender sus fallas, o sea, las patologías, primero tenemos que dominar cómo funciona cuando todo está perfecto. Así que prepárense porque vamos a decodificar paso a paso cómo estamos estructurados y cómo funcionamos. Bien, entremos de lleno. Nuestra agenda para esta sesión es 1. El lenguaje de la anatomía. 2. Planos y direcciones anatómicas. 3. Cavidades y regiones corporales. 4. Fisiología y procesos vitales. Y finalmente el punto 5. Homeostasis y retroalimentación. Como verán, entender la forma estática del cuerpo es un requisito innegociable antes de saltar a sus funciones dinámicas. Arrancamos con la sección 1, el lenguaje de la anatomía, estructura y función. La medicina tiene su propio idioma, ¿verdad? Y no es un capricho académico para sonar sofisticados. Dominar esto es vital para una comunicación clínica exacta. Empecemos con dos definiciones clave. Anatomía, que viene del griego y significa básicamente cortar y abrir, es el estudio de la estructura. Por otro lado, la fisiología estudia cómo funcionan esas estructuras. Y el punto clave aquí, lo que realmente quiero que se lleven, es que la estructura y la función están 100% conectadas. O sea, la forma de un hueso dicta exactamente lo que ese hueso puede hacer. Así de simple. Ahora, para procesar la tremenda complejidad del cuerpo sin volvernos locos, tenemos que organizar nuestra mente como si subiéramos una escalera. Empezamos bien abajo, en el nivel químico, puros átomos y moléculas. Subimos un escalón al nivel celular. Luego, cuando juntamos varias células, llegamos al nivel tisular, los tejidos. Esos tejidos se organizan y forman el nivel de órganos. Varios órganos trabajando en equipo nos dan el nivel de aparatos y sistemas. Y al final de la escalera, la suma de todo esto, el organismo vivo completo. Y esta progresión es brillante. Podemos ver el viaje completo, desde unos simples átomos que se juntan para armar una molécula, hasta llegar a formar, una célula muscular del corazón. Luego esas células se agrupan en tejido muscular, que a su vez construye el corazón en sí, que forma parte del sistema cardiovascular, hasta llegar a la persona completa. Este mapa mental es literalmente la brújula para todo lo que van a estudiar de aquí en adelante. Pasamos rápido a la sección 2, planos y direcciones anatómicas, la guía del radiólogo. Ojo aquí, porque este vocabulario espacial es el pan de cada día para cualquiera que lea una tomografía o un expediente clínico. Pero antes de hablar de direcciones necesitamos una regla universal. Esta es la famosa posición anatómica. Imaginen a una persona de pie, erguida, mirando al frente, brazos a los lados y, súper importante, las palmas de las manos mirando hacia adelante. Sin este estándar, cualquier descripción espacial sería un caos, y en medicina, una confusión así puede causar errores catastróficos. Fíjense cómo usamos pares de palabras opuestas para trazar la geografía del cuerpo. Superior hacia arriba. Inferior hacia abajo. Para brazos y piernas usamos términos más específicos. Proximal es más cerca del tronco y distal es más lejos. Por ejemplo, la rodilla es proximal en relación al tobillo. Además, tenemos los planos de corte, que son pura geometría aplicada al cuerpo. El sagital, que corta en derecha e izquierda. El frontal en anterior y posterior. Y el transversal en superior e inferior. Bueno, si miramos más allá de la superficie, hay que entender que el cuerpo no es un bloque sólido, para nada. Tenemos estos espacios internos muy bien protegidos, llamados cavidades corporales, que guardan nuestros órganos vitales. Existen dos divisiones inmensas, la cavidad dorsal atrás, que cuida todo el sistema nervioso central, y la gigantesca cavidad ventral al frente, donde viven nuestras vísceras. Y esto nos lleva a la sección 3. Cavidades y regiones corporales, mapeando el interior. Es súper interesante comparar los espacios vacíos con el contenido real. Por un lado tenemos las fronteras, la cavidad craneal arriba y la torácica separada del abdominopélvica por el diafragma. Pero cuando le agregamos los órganos, ¡wow! Vemos cómo el corazón y los pulmones encajan a la perfección en el tórax, justo por encima de ese músculo en forma de cúpula que es el diafragma. Conocer estas fronteras de memoria es absolutamente vital cuando uno revisa una radiografía.
Ahora, como la cavidad abdominopélvica es tan masiva y está llena de órganos, usamos sistemas de cuadrículas para no perdernos al buscar un dolor o un tumor. Clínicamente, lo más común es dividirla en 4 cuadrantes usando el ombligo como centro. Anatómicamente, existe un sistema de 9 regiones un poco más complejo, con términos como epigastrio. Piénsenlo así, si alguien llega a urgencias doblado del dolor en el cuadrante inferior derecho, la mente del médico grita inmediatamente posible apendicitis. A nivel más macro, dividimos el cuerpo entero en 2 grandes bloques. La región axial, que es nuestro eje central, cabeza, cuello y tronco. Y la región apendicular, que son nuestros apéndices, es decir, brazos y piernas. Es una división súper sencilla, pero nos ayuda muchísimo a organizar el estudio anatómico paso a paso. Y con esto llegamos a la sección 4, Fisiología y procesos vitales, la dinámica de la vida. Ya mapeamos la forma estática, así que cambiamos el chip hacia la fisiología. Hay 6 procesos biológicos que nos separan de, digamos, una piedra. 1, el metabolismo, que es la fábrica química del cuerpo. 2, la capacidad de respuesta ante estímulos. 3, el movimiento. 4, el crecimiento. 5, la diferenciación celular, que es cuando una célula genérica se especializa. Y 6, la reproducción. Para que estemos vivos, estas 6 cosas tienen que funcionar en perfecta armonía. Pero ¿saben qué? Todos esos procesos trabajan para un solo gran jefe. Si hay una palabra que tienen que tatuarse en la mente hoy, es esta: homeostasis. Se define como la condición de equilibrio o balance en el medio interno de nuestro organismo. El objetivo final de toda la fisiología humana es mantener esta ventana de equilibrio extremadamente delicada: temperatura, azúcar, presión, todo en su nivel perfecto. Y para entender cómo logramos eso, entramos a la sección 5, homeostasis y retroalimentación, el sistema de control. Para mantener esa estabilidad casi milagrosa, el cuerpo usa circuitos de retroalimentación. Imaginen un termostato inteligente en sus casas. Tiene 3 partes lógicas. Primero, un receptor que monitorea y detecta si hace frío o calor. Segundo, un centro de control, como el cerebro que evalúa el dato y toma una decisión. Y tercero, un efector, que vendría a ser el sistema de calefacción, que hace el trabajo pesado para corregir la temperatura. Y lo que realmente atrapa de este proceso es ver el ciclo en acción. Un estímulo rompe el equilibrio. Los receptores lo notan y mandan la alerta por la vía aferente al centro de control. El centro de control procesa el dato, manda la orden por la vía eferente a los efectores y la respuesta final restablece la homeostasis. Es un bucle incesante, pura vigilancia y corrección las 24 horas del día. Pero atención aquí, existen 2 tipos de retroalimentación. La negativa, que es súper común, básicamente busca revertir un cambio. Si algo sube, este sistema lo baja. Busca paz y estabilidad a largo plazo. En cambio, la retroalimentación positiva es como echarle leña al fuego. Intensifica o refuerza un cambio temporal. No busca calmar las cosas, sino empujar un proceso rápido hasta que termine por completo. Miren este ejemplo clásico de retroalimentación negativa: la presión arterial. Si el corazón se acelera y la presión se dispara, unos sensores en los vasos sanguíneos avisan al cerebro. El cerebro dice: «Epa, más despacio», y le ordena al corazón frenar un poco y a los vasos ensancharse. Esto baja la presión y volvemos a la normalidad. El problema se resolvió justamente negando el cambio inicial. Ahora, comparen eso con el parto, que es el ejemplo perfecto de retroalimentación positiva. Las contracciones empujan al bebé y estiran el cuello del útero. El cerebro recibe la señal y, en lugar de frenar, libera oxitocina para provocar contracciones aún más fuertes. Esto genera más estiramiento, más oxitocina, y el ciclo se vuelve súper intenso. ¿Cómo se detiene esta reacción en cadena? Solo cuando ocurre un evento físico definitivo, el nacimiento del bebé, que quita el estímulo de raíz. Todo este sistema de monitoreo y ajuste es una verdadera maravilla biológica, pero como futuros profesionales de la salud, tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no puede mantener el ritmo? ¿Qué ocurre cuando los sensores se rompen o los efectores no responden y la homeostasis colapsa por completo? La respuesta a esa pregunta es, literalmente, el inicio de toda la patología clínica.
Cuando la homeostasis falla, entramos en desequilibrio. Si es un fallo moderado, lo llamamos enfermedad o trastorno, diabetes, hipertensión, infecciones crónicas. Pero si el fallo es grave y los sistemas de retroalimentación ya no pueden compensarlo, el resultado inevitable es la muerte. En el fondo, nuestra futura labor clínica siempre será la misma: jugar a ser detectives, descubrir por qué se perdió esa homeostasis y cómo ayudar al cuerpo a recuperarla. Así que, con esa idea fundamental en mente, cerramos nuestra clase de hoy. El gran reto de ahora en adelante es nunca dejar de observar, cuestionar y, sobre todo, maravillarse con la complejidad de la máquina humana. Nos vemos en la próxima sesión.